Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Mi nombre es Ezequiel Camas, soy el facilitador responsable de este grupo durante este módulo, que es el módulo 4, que que inicia desde el 17 de abril de 2017. Muy bien, este es un breve tutorial donde trataré de explicar a grandes rasgos cómo hacer esta actividad integradora que se titula narrativa o se llama narrativa. Entonces es una actividad bastante sencilla, bastante simple, donde vamos a identificar vamos a leer un texto y vamos a identificar algunos elementos del género narrativo en esta actividad. Ok, empezamos. Una narración es un tipo de relato que presenta una sucesión de acontecimientos desarrollados en el tiempo y se derivan unos de otros. El cuento, que pertenece al género de la narrativa, se caracteriza porque en él, mediante el desarrollo de una serie de acciones, la situación en que inicialmente aparecen los protagonistas es objeto de una transformación. En esta actividad conocerás a uno de los grandes exponentes de este género, Edgar Allan Poe. Muy bien, antes de iniciar proseguir con la actividad, vamos a recordarles que existen varios tipos de obras narrativas, como es la fábula, que consiste en una pequeña narración donde vamos a ocupar algunos hechos imaginarios y personajes, inclusive como animales, que van a darnos una lección específica. Tenemos el relato, que es una narración en prosa de hechos reales o ficticios; el cuento, que es el tema que nos ocupa, narración de aventuras o peripecias en torno a un personaje; el apólogo, que se parece a la fábula, pero este es una narración basada en personajes reales con seres humanos y que realmente suceden en la vida real, el acontecimiento o el suceso, que se pueden confundir con la realidad específicamente. La leyenda es la narración de un suceso maravilloso que se basa en algo real, pero transformado por la fantasía popular. Y la novela, el relato más o menos extenso de hechos ficticios. Muy bien, prosiguiendo entonces con nuestra actividad. ¿Qué producto entregaremos? Un documento en Word o en procesador de textos en el que identificarás los elementos del cuento Retrato Oval de Edgar Allan Poe y lo contrastarás con su adaptación a un cortometraje. ¿Qué vamos a hacer? Primeramente vamos a leer el cuento Retrato Oval. Vamos a darle clic en esta sección y nos va a mandar a esta página. Vamos a hacerle clic donde nos indica que si somos o no somos un robot, para que nos mande a este cuento. El texto viene de esta manera. Vamos a leerlo. El castillo, bueno, vamos a leerlo no todo ahorita, pero ustedes necesariamente lo tienen que hacer. El castillo en el cual mi criado se le había ocurrido penetrar a la fuerza, en vez de permitirme, malhadadamente herido como estaba, de pasar una noche al ras, era uno de esos edificios mezcla de grandeza y de melancolía que durante tanto tiempo levantaron sus altivas frentes en medio de los Apeninos. Entonces, cuando leamos este texto, yo les pido por favor que investiguen las palabras que se les dificulta comprender. Por ejemplo, malhadadamente, que es una palabra bastante arcaica, o quizá no la utilizamos con frecuencia. Entonces, bueno, yo nunca la había utilizado en una conversación normal. Entonces es importante que nosotros la leamos. Es importante que comprendamos el contexto o el paisaje en el cual se desarrolla esta aventura, para que podamos entender el tema, podamos entender el mensaje que nos trata de mandar el autor. ¿Ok? Entonces, una vez que lo leamos, también vamos a ver también el video o el cortometraje que se encuentra en esta dirección, que nos va a mandar precisamente acá. Había empeñado en entrar, si fuese menester a la fuerza, antes que permitirme pasar, hallándome gravemente herido. La noche al raso era uno de esos enormes edificios mezclados de lobreguez y grandeza que durante tanto tiempo
han alzado su frente ceñuda por entre los Apeninos. Muy bien, una vez que hayamos visto el video y leído el texto, entonces vamos a analizar nuestra actividad. Identifica los siguientes elementos en el cuento: narrador, tema, argumento, personajes, desenlace, qué le sucedió a la joven mujer y por qué. Muy bien, en nuestros recursos semanales ustedes van a encontrar este recurso que se llama análisis de la narrativa. Yo les sugiero que lo puedan leer para comprender cada uno de los elementos. Entonces ingresamos y aquí se nos va a explicar cada elemento que estamos abordando: el narrador, las relaciones temporales, la descripción, los personajes, el tema. Por ejemplo, el tema, de qué se trata, cuál es la idea principal que está permeando o diluyéndose en el tema. Cuando se habla de la tierra, generalmente hay que remitirse a las grandes pasiones humanas, pero también a las circunstancias histórico-políticas que se envuelven. Es decir, analizar el contexto, analizar la situación, y nos va a dar la idea. El concepto de tema estaba bien arraigado en nuestros últimos días. Por ejemplo, cuando hablamos de un negocio temático, entonces que nos da una idea central específica. Hace algunos años yo visitaba en León, Guanajuato, un bar, y me decían, pues es temático porque sigue el tema de los toreros. Entonces cuando entras al bar, pues hay cuernos de toros, hay no sé, esos espadas que utilizan en los toros, etcétera, una serie de elementos que aluden a la idea de la tauromaquia. Entonces es importante que nosotros comprendamos que a través del paisaje, a través de las ideas centrales, se nos va a dar el elemento del tema. Cuando hablamos del argumento, estamos hablando de el módulo pasado nosotros aprendimos cómo hacer una reseña. Precisamente el argumento es un resumen de todo lo que está tratando el autor, cuáles son las ideas centrales específicas que involucran a los personajes. Eso es el argumento. Entonces es importante que leamos este recurso para que se nos explique a grandes rasgos y podamos nosotros, si no nos quedó claro, investigar otros elementos para que vayamos avanzando. Entonces explicamos un poquito acerca de los personajes, que eso es importante. Tenemos por lo menos 3 tipos de narradores, 2 tipos y uno que se subdivide a la vez. Tenemos el narrador omnisciente. Cuando está describiendo la escena, como su nombre lo indica, es un narrador que todo lo ve, que todo lo sabe. Un narrador que está en todas partes, observa omniscientemente. Omnisciente significa que todo lo sabe. El desarrollo de los acontecimientos, pero no participa de ellos. Y tenemos el narrador protagonista, que de los cuales tenemos 2 tipos. El que está en primera persona, que es el propio autor, que se describe dentro de la trama, y tenemos el personaje secundario, tercera persona, que cuenta lo que sucedió el protagonista y los otros personajes. Entonces, al conocer los tipos de narradores, podemos nosotros entender. He tomado la información de esta dirección electrónica. Esta es nuestra referencia, portal educativo, sin fecha, no tiene fecha, narración y sus elementos, y lo he recuperado de esta dirección. Perfecto. Entonces, una vez que ya comprendimos estos elementos, vamos a identificar los siguientes elementos en el cuento: narrador, tema, argumento, personajes. Vamos a ver, vamos a hacer un desenlace: qué le sucedió a la joven mujer y por qué. La intencionalidad del autor: qué mensaje quiere transmitir el autor. Por último, vamos a investigar acerca de la importancia de Edgar Allan Poe en la literatura. Responde las siguientes preguntas de manera breve: ¿qué otros tipos de texto escribió? ¿A qué escritores influenció con su obra? Menciona al menos 3 y explica por qué. ¿Qué otros cuentos escribió Poe? Menciona al menos 3. Y concluimos reflexionando acerca de la adaptación de la literatura, del texto, del cuento que leímos, y vamos a compararlo con el cortometraje que vimos acá. Entonces, al reflexionar, vamos a contestar esta pregunta: ¿qué te pareció la adaptación del cuento? ¿Consideras que es fiel al texto? ¿Te gustó? Justifica o más bien explica tu respuesta.
Muy bien. Yo les voy a dejar en la dirección en el foro de novedades, esta plantilla para que nosotros veamos cómo vamos a hacer nuestro trabajo. Los elementos importantes que vamos a determinar en cada actividad son los siguientes. Nombre del alumno. No pueden entregar una actividad si no trae su nombre. La actividad integradora a que se refiere, en este caso se titula la narrativa. Cuando pongan su nombre, borren esta sección acá. ¿Ok? Y entonces escriban su nombre, a lo mejor se llama Francisco Jiménez López, ¿no? Entonces, y una vez que hayan escrito, le seleccionan y lo subrayan. Así van a hacer con todos estos espacios. Muy bien. Entonces, ¿qué van a poner? Nombre del alumno, actividad integradora, módulo, obviamente su nombre completo. El módulo 4, textos y visiones del mundo, lugar y la fecha. Ok. Entonces, procedemos a realizar nuestra actividad. Identifica los siguientes elementos en el cuento. ¿Qué tipo de narrador es y por qué crees que es ese tipo de narrador? ¿Ok? Si es omnisciente, si es narrador en primera persona, ¿ok? ¿Es el protagonista o es en tercera persona, etcétera? El tema, es decir, la idea central que presenta el autor en este texto. El argumento, vamos a hacer un texto de aproximadamente unas 5 líneas o quizá más, entre 5 y más, quizá 10, donde expliquemos de qué se trata o hagamos un breve resumen del mismo cuento. Vamos a determinar los personajes, cuántos personajes intervienen, ¿ok? Y vamos a dar una breve descripción de cada uno. Por ejemplo, el Juan, entonces, que fue un personaje secundario, hizo esto, etcétera, en breve. El desenlace, ¿qué le sucedió a la joven mujer y por qué? Y la intención del autor, ¿qué mensaje quiere transmitir el autor? Después de que lean todo el texto, vean el video, el cortometraje, ustedes dicen, ¿qué quiso decir este señor con este cuento? ¿Qué lección nos quiso transmitir? ¿O qué idea pululaba en su mente? Entonces aquí lo van a presentar, quizá en unas 3 líneas, o quizá 2 si son muy precisos. Entonces explican cuál es el mensaje. Posteriormente vamos a investigar acerca de la importancia de Edgar Allan Poe en la literatura. Entonces contestamos cuál es la importancia de Edgar Allan Poe. ¿Qué otros tipos de texto escribió? Aparte del cuento, ¿qué otros tipos? Si escribió novelas, si escribió poesía, si escribió ensayos, ¿qué otros tipos de cuentos? ¿A qué escritores influenció con su obra? Menciona al menos 3 y explica por qué. Naturalmente ustedes tienen que investigar para poder contestar estas preguntas. ¿Y qué otros cuentos escribió? Menciona al menos 3. ¿Ok? Como digo, naturalmente tienen que investigar estos elementos. Después de ver el cortometraje, reflexiona acerca de la adaptación de la literatura a la pantalla grande y contesta la siguiente pregunta. ¿Qué te pareció la adaptación del cuento? ¿Ok? ¿Consideras que es fiel al texto? ¿Te gustó? Sí, me gustó porque ilustra, etcétera, etcétera. Van a tratar de explicar por qué razón le gustó. ¿Ok? Y por último, vamos a anotar nuestras referencias. Miren, antes de explicarles las referencias, una de los elementos o de las prácticas comunes que se hacen es precisamente el plagio. El plagio consiste en agarrar esto, ¿ok? Darle control C y pegarlo. Esto se llama plagio, ¿ok? Eso es un vil plagio porque estás copiando y pegando. Pero cuando no se convierte en plagio, cuando tú haces una cita, es decir, estás escribiendo un texto y metes esta idea y entonces automáticamente vas a poner el nombre del autor que lo dijo, ¿ok? Entonces, esta cita, entonces aquí pensemos que lo escribió Toledo, se pide el señor, lo escribió en el 2011 y en la página le das página 1, ¿ok? En este caso vamos
a poner el apellido del autor que lo escribió, el año de la publicación, si no tiene año le pones S.F, que significa sin fecha, y el paginado. Si lo copiaron directamente de un texto, de una página electrónica que no tiene paginado, le ponen la página 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto lo pueden encontrar en este archivo que también les voy a anexar en el foro de novedades, donde se les enseña cómo hacer una cita y cómo hacer las referencias. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí tiene, más bien tiene un ejemplo de cómo hacer una cita. El fracaso escolar es un problema que afecta mayormente a los pobres, etc. Esto es lo que está escribiendo el autor. El fracaso escolar es un problema que afecta mayormente a los pobres. Estudios sobre los desertores llegan a la conclusión de que existe una, y automáticamente, como esto ya no es de mi idea, sino es de este señor o de esta señora, entonces le tengo que poner dos comillas, o lo entrecomillo más bien, y pongo el apellido paterno, la coma, el año y la página de donde tomé el dato. ¿Okay? Toda cita que yo haga, tengo que hacer una referencia. Tengo que registrarlo al final con mis referencias. Entonces, esto es la diferencia entre una cita y el plagio. Es lo que diferencia. Entonces, acá yo tengo que ponerle comillas porque indico que lo estoy copiando. ¿De acuerdo? Entonces, esta cita no debe pasar más de 40 palabras. Entonces, si pasa 40 palabras, entonces ya tiene alguna otra indicación. Sin embargo, no voy a ser exigente en este aspecto. La idea es que vayamos aprendiendo poco a poco. ¿Les parece? Entonces, ahora, esto sería la cita inserta dentro del texto que ustedes van a escribir. Por ejemplo, hay estudiantes que solamente copian y pegan, pero no ponen una cita. Es más, no ponen palabras propias. Las citas tú pones tus palabras y posteriormente insertas lo que alguien dijo o expuso. Muy bien. Por último, hacemos nuestra referencia. La referencia llevan estos elementos en un documento que copiaste de una página en internet. El apellido del autor, la inicial del nombre, el año de publicación. Si no tiene año de publicación, entonces le ponemos SF, el título del artículo y la frase recuperado de y la dirección electrónica. En este caso, pongo un ejemplo que es Cifuentes, la coma, la inicial del nombre, la fecha, en este caso no tiene fecha y le ponemos S.F. Cerramos el paréntesis y escribimos el artículo y ponemos la frase recuperado de y pegamos la dirección electrónica. ¿De acuerdo? Entonces, con esto hemos concluido la actividad integradora narrativa para esta semana, nuestra primera actividad integradora. Espero que les sea útil este pequeño tutorial. Les recuerdo que tendrán esta plantilla en el foro de novedades. Muchas gracias, buenas tardes.